Me da mucho gusto recibir en el estudio de W Radio a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Carlos, un gustazo, como siempre. A ver, hemos estado viendo disputas, amagos, esgrima, mensajes cifrados, pero esos mensajes ya son cada vez más directos, ya son cada vez más contundentes. ¿Hay un intento de Morena por quedarse con el control del INE? No me atrevería a decir que de Morena, Carlos, pero evidentemente hay grupos que claramente desde hace por lo menos un año, a través de iniciativas de reforma legal que están planteando, que abiertamente plantean una captura política, una sujeción política del Instituto Nacional Electoral, entre otras muchas expresiones. Grupos de Morena. Grupos afines, sí, incluso de legisladores que forman parte de ese partido, que evidentemente no pueden generalizarse ni llevarse a la totalidad. Con Morena hay muy buena relación, con la dirigencia Morena, con distintas personalidades del propio gobierno. Hay muy buena relación, como corresponde a un órgano del Estado mexicano en su relación con instancias gubernamentales, pero es evidente que hay quien claramente cada vez más con más evidencia, pues tiene pues la intencionalidad, ¿no? De comprar al árbitro. Pues o por lo menos de doblegarlo, y lo que hemos venido haciendo ha sido un ejercicio permanente de autonomía, justamente porque esa es la mejor garantía para todos. Empezando para el partido mayoritario, de que las elecciones en 2021 no serán contrarias a lo que la Constitución mandata, ¿no? Ahí están expresiones hasta de una secretaria de Estado, Carlos, que sin tener competencia respecto del INE, reiteradamente parece que tiene una obsesión con la autoridad electoral. Irma Eréndira Sandoval, de la Función Pública. Con quien he tenido incluso carteos públicos en los que le he invitado muy, digamos, propiamente a que mantengamos la estatura y que cumplamos, por cierto, lo que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación dice respecto al uso de nuestras cuentas sociales. Pero bueno, pues eso es parte, digámoslo así, de estos ahorita voy a esos detalles, digamos. pero en general, tratando de ver el bosque, lo que hasta hoy dice el consejero presidente del INE es: hay grupos de Morena que sí quieren someter al INE. Hay grupos, sí. ¿No es el presidente López Obrador? No lo creo. Acabo de encontrarme con él en una casual coincidencia en un restaurante de barbacoa, célebre restaurante de barbacoa en la carretera de Querétaro, y además de un saludo muy cordial y respetuoso, quedamos de vernos pronto para platicar de cómo desde los distintos ámbitos de competencia podemos garantizar una elección de 2021 exitosa. A ver, pero sin embargo vemos varias cosas. Es decir, vemos de entrada a una secretaria muy cercana al presidente López Obrador, Irma Eréndira Sandoval, que lanza tweets, secretaria de la Función Pública, atacando directamente al INE, directamente a Lorenzo Córdoba, presidente del INE. ¿Qué respuesta frente a esto? No, bueno, ninguna respuesta. O sea, creo que alguien tiene que tener verticalidad y visión de Estado. Lamento mucho que eso ocurra, sobre todo porque, vuelvo a insistir, su competencia no tiene nada que ver con el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano autónomo, y si bien su punto de vista siempre será escuchado y respetado, pues bueno, cuando deja de ser un punto de vista y son meras expresiones subjetivas, pues a partir de ese momento lo que decimos es respetemos las distintas, no solo investiduras, sino también los distintos ámbitos de competencia, ¿no? Dice Irma Eréndira Sandoval: no es de demócratas, señor Lorenzo Córdoba, sea valiente. Escuche bien al único consejero electoral del INE que hoy nos representa a todos los mexicanos. Mi reconocimiento a José Roberto Ruiz Aldaña por su valor y dignidad. Bueno, creo que sin comentarios, creo que habla por sí solo el mensaje que acabas de leer, ¿no? ¿Qué pasa con este consejero José Roberto Ruiz Aldaña? Bueno, mira, es un consejero que forma parte de un colegiado y que desde ese punto de vista me merece a mí como coordinador de ese colegiado todo el respeto. Lamento que lamento simple y sencillamente que en varias ocasiones, en esta entre otras, pues actúe más como correa de transmisión de intereses políticos que no como un miembro de un órgano que desde el órgano debe defender la autonomía permanentemente. Lo demás, pues son polémicas propias de un órgano colegiado en donde convergen distintos puntos de vista que son todos respetables. Correa de transmisión de intereses de Morena. Pues de algún interés externo al instituto, evidentemente, ¿no? ¿Es el consejero José Roberto Ruiz Aldaña la punta de lanza de un plan
mucho más estructurado de por lo menos un grupo de Morena para quedarse con el control del INE? No quiero verlo así, ojalá y no sea así, porque evidentemente a partir de ese momento, pues sería alguien que estaría, pues digamos, violando francamente lo que son los principios constitucionales que rigen la función electoral, entre ellos el de independencia, el de objetividad, el de certeza y el de autonomía. Espero que no sea así. Ahora, se da en este contexto la reelección de Edmundo Jacobo, que es el secretario ejecutivo del INE, que es un puesto súper importante dentro del INE. Y la acusación tiene que ver con lo siguiente: se adelanta esta elección, en realidad debió haberse hecho dentro de un par de meses, la hacen antes. Dos, no debieron haberlo reelegido porque él ya venía de esa institución y solamente están usando como pretexto que antes era IFE y ahora INE, y entonces que por eso es diferente y no reelección, cuando en el fondo pues es más o menos lo mismo, INE e IFE, y que esto lo están haciendo como una patada de ahogado para poner un dique anti López Obrador en el INE. ¿Qué contestan a todo eso, Lorenzo? Bueno, empiezo por el final. Pues sí, es el secretario ejecutivo que junto con el actual consejo organizó la elección más libre, más grande, mejor realizada y más equitativa, con mayores garantías al voto ciudadano de la historia, la de 2018, justo en la que fue electo el actual gobierno. Así que me parece un contrasentido. Lo que en todo caso está detrás de la intención... Pero es de lo que se están quejando en Morena. Por eso, pero pues, evidentemente es equivocado. Pues digo, si hay alguien, algún funcionario dentro del instituto que ha recibido el reconocimiento de todas las fuerzas políticas, incluyendo de Morena, si no basta escuchar el audio en el que, a pesar de estar en contra de la anticipación de su reelección, el diputado Viedma, el diputado de Morena, elogió el trabajo que ha realizado Edmundo Jacobo al frente de la Secretaría Ejecutiva. Así que ese argumento me parece que es un argumento falaz. Segundo, no es cierto que la Secretaría Ejecutiva del IFE sea lo mismo que la Secretaría Ejecutiva del INE. Hay una diferencia legal al grado de que incluso hoy, por ejemplo, quienes fueron consejeros del anterior IFE, ahora que se van a elegir a 4 nuevos consejeros en un par de menos de 2 meses, pues están habilitados para poder ser, a pesar de que de consejeros del INE, a pesar de que hay la prohibición de la reelección, porque son dos órganos jurídicamente distintos. Esto es, y nadie cuestionó, por cierto, en la mesa del Consejo, el tema de la eventual reelección de Edmundo Jacobo. La crítica, en todo caso, se centró en el tiempo, en el momento en que esta se hacía. Se decía, ¿por qué no esperar a los 4 nuevos consejeros como una cuestión de cortesía? En un par de meses, ¿no? El 4 de abril, 4 nuevos consejeros tendrán que ocupar el cargo. Y el nombramiento de Edmundo Jacobo, de acuerdo como lo dice la ley, o en este caso la reelección, es una propuesta del presidente, que va a seguir siendo entonces el mismo, y que se tiene que hacer con 8 votos, una mayoría calificada. El presidente del INE, ¿no? El presidente del INE, por supuesto. Y Jesús obtuvo los 8 votos. Y obtuvo los 8 votos. La ley no dice en qué momento tiene que hacerse la reelección. Se entiende que tiene que ser antes de que termine el mandato, evidentemente, pero en qué momento no se establece. Y creo que había que mandar 2 mensajes muy importantes, Carlos. El primero es el de estabilidad y de certeza respecto a lo que va a venir. Van a venir tiempos muy complicados en donde se tienen que definir quiénes van a ser los nuevos partidos políticos que obtengan el registro. Se van a realizar 2 elecciones de Coahuila y Nayarit este año, en donde se va a instrumentar por primera vez urnas electrónicas en parte de la votación, y el próximo año, a partir de septiembre, tendremos la elección más grande de la historia. Y hay que mandar buenos mensajes. Un mensaje de estabilidad es justamente que ocupe el cargo quien tiene el reconocimiento de tirios y troyanos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, se dice, ¿por qué no esperaron a los nuevos consejeros? Bueno, no había, primero, legalmente ninguna obligación de esperarlo. Y segundo, lo que hemos visto en los tiempos recientes, tú mismo lo has mencionado y hasta has escrito de ello, Carlos, acabamos de mencionarlo, es un intento de captura política de la propia autoridad electoral, y en ese sentido la designación de Edmundo Jacobo es también un acto de autonomía. Es decir, nadie se va a meter en una decisión que es interna del instituto, es decir, el nombramiento del secretario ejecutivo. Y más vale que los 4 consejeros que lleguen por sus propios méritos y no lleguen con una eventual consigna respecto a cómo actuar en la eventual designación de la Secretaría Ejecutiva, porque el día en que desde fuera se decida quién va a ser el secretario ejecutivo, aunque para ello se utilicen a consejeros electorales, pues bueno, estaríamos en un escenario muy complicado. Yo confío,
Carlos, lo he dicho públicamente, en que en la elección de estos 4 consejeros, la Cámara de Diputados te dará a la altura. Pero hemos visto decisiones, nombramientos muy polémicos en tiempos recientes, que eventualmente justifican esas... el temor central es que vayan 4 alfiles de Morena, a que Morena aproveche su mayoría y vayan 4 alfiles de Morena al INE. 4 personas que no, tienen que ser de ellos, de 2 mujeres, por cierto, 4 personas que no tengan ni la claridad, ni el conocimiento, ni sobre todo ese empaque de autonomía. Ojalá yo me equivoque. Pero por lo pronto ya nombramos al secretario ejecutivo que va a dar garantías en 2021 de que las condiciones de la competencia que han venido existiendo hasta ahora, que implican una cancha pareja, que implican una falta de sesgo respecto de alguno u otro contendiente, es decir, imparcialidad, van a estar presentes en 2021. Entonces, frente a lo que están viendo como este intento de captura del INE por parte de Morena, la elección anticipada del Mundo Jacobo, pues es, digamos, una medida de emergencia. Pues mira, justo en esta cabina hace unos días con Gabriela Barkentin me decía, oye, pero entonces no nada más es un asunto de inyectar certeza y demás, sino también es una decisión que tiene una lógica política. Por supuesto que sí. Y esa lógica política se reduce simple y sencillamente a defender y ejercer la autonomía del Instituto Nacional Electoral frente a la intención de algunos que se ha hecho evidente a través de iniciativas, a través incluso de algunos nombramientos, de captura de los órganos, en este caso del órgano electoral. Y creo que es un acto de responsabilidad en ese sentido. ¿Son anti-AMLO? No, para nada, absolutamente, de ninguna manera. La mejor prueba de ello, Carlos, es que organizamos una elección en donde, en la del 2018, en donde tomamos muchísimas decisiones que servían para equilibrar la contienda y que sirvieron para legitimar, como ha ocurrido, de una manera, diría, clara y contundente, el legítimo triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador. Acuérdate que en algún momento no se quería, o alguien quien planteó que no se hiciera conteo rápido. Hicimos conteo rápido para dar los resultados. Decisiones como la de cancha pareja, como la de prohibir las tarjetas, estas que se daban, suelen darse en las campañas, prometiendo beneficios futuros, el principio o sea, la regulación del artículo 134, lo que tiene que ver con la imparcialidad a la que están obligados los funcionarios públicos, o, por ejemplo, las reglas sobre el uso de los programas sociales para evitar su uso político, fueron todas medidas que fueron tomadas en su momento por el propio Instituto Nacional Electoral. Incluso en su momento, vale la pena, lo que pasa es que la memoria es muy corta, hubo quien nos acusó de estar tomando medidas que favorecían a Andrés Manuel López Obrador como candidato. Y eso no fue así, simple y sencillamente fuimos los garantes de la cancha pareja que permitió que la ciudadanía se expresara libremente y que Andrés Manuel tuviera una victoria contundente, clara y legítima, ¿no? ¿Hay riesgo para las elecciones de 2021? Mira, van a ser las elecciones más grandes de la historia, Carlos. Aunque no son elecciones presidenciales y en el ámbito federal solo comillas, se renovará la Cámara de Diputados, es la primera vez en nuestra historia democrática que va a haber elecciones en los 32 estados. Todos los estados van a tener al menos algún tipo de elección. Entre ellos 15 gubernaturas, prácticamente la mitad, de las cuales solamente hoy una la ejerce Morena, es decir, Baja California. Todas las demás son gubernaturas que hoy tiene los partidos de oposición. Entonces, bueno, va a ser importante en términos de la puesta en juego política. Segundo, se van a renovar 30 congresos locales y va a haber elecciones en más de 1,900 municipios. Nunca había habido una disputa por el poder tan grande como la va a haber en 2021. Además de que va a ser una elección en la que estarán convocados un número inédito de ciudadanas y ciudadanos. Estimamos que van a ser 96 millones, es decir, 6 millones más que en 2018. Con novedades adicionales. Por primera vez en los 10 estados donde va a haber votación desde el extranjero, los mexicanos que viven fuera del país van a poder votar a través de Internet. Si el resultado del ejercicio este año de la votación a través de urnas electrónicas es exitoso, y así apostamos, el próximo año va a haber un uso mayor de urnas electrónicas en esa votación. Es decir, son muchísimas complejidades. Por eso necesitamos a alguien en la Secretaría Ejecutiva, que ha inyectado confianza, que da confianza, que es reconocido en su cargo como Edmundo Jacobo. Dicen que adelantar esa elección fue una falta de cortesía. Pues no es una falta de cortesía, sobre todo porque lo que hemos visto son claras faltas de cortesía para un órgano que es autónomo, por un lado, y por otro lado, mientras no sea algo que vaya contra la ley, y no lo es,
creo que lo demás acaban siendo lecturas políticas de algo que tiene que leerse solamente con base en la Constitución y la ley. A ver, pero claramente hay una tensión brutal entre el INE y Morena. ¿Cuándo o cómo saber de qué lado va a jugar el presidente López Obrador? Porque hasta ahora lo que dice Lorenzo Córdoba, presidente del INE, es: yo creo que esto es un grupo de Morena. O sea, ni siquiera Morena completo. No se diga el gobierno federal, no al presidente. En algún momento el presidente no puede agarrar y decir: oigan, no hagan esto. Mira, Carlos... O sea, le bastaría una llamada para sacar el problema. Yo me atrevería a decir que ni siquiera es un grupo de Morena, es un grupo con un interés político que cruza, entre otros, fronteras partidistas. Ahora, dicho eso, yo creo que el presidente, más allá de algunas menciones que, bueno, por parte de algunos de sus seguidores pueden haber sido interpretadas como un adelante, vamos contra el INE, creo que el presidente, quiero confiar, lo ha dicho, en que el presidente no se va a meter en las elecciones. Él mismo en el pasado padeció lo que significaba que el poder se metiera en las elecciones. Quiero creerlo. Ahora, la política no es una cuestión de creencias. Y por eso la autoridad electoral se va a preparar para impedir que cualquier actor político, cualquiera, intervenga en las elecciones, porque eso está prohibido salvo los partidos, por supuesto, ¿no? Cualquier actor público, quiero decir, cualquier funcionario público. Y yo confío mucho en la política, y política significa no descalificar, sino tender puentes. Desde el INE siempre, con respeto y ejercicio de nuestra autonomía, va a haber puentes tendidos con el gobierno, con los gobiernos locales, con el gobierno federal, con los gobiernos locales y por supuesto con todos los partidos políticos. Ahora tú sabes que en Morena hay un conflicto interno muy delicado en la definición de la presidencia. Bueno, el INE tiene un rol fundamental y la semana pasada tuvo una reunión con Mario Delgado para hablar de múltiples temas, una reunión que se hizo pública y que es absolutamente legítima. O sea, ¿quién es dirigente de Morena? ¿Jacob Polensky o Ramírez Cuellar? Bueno, en este momento en nuestro libro de actas sigue siendo dirigente Jacob Polensky, pero se nos presentaron unos documentos producto de su último Congreso Nacional, en el que se plantea que la presidencia temporalmente la ocupará Alfonso Ramírez Cuellar. Esos documentos se revisaron y se recibieron y se están revisando a la luz de lo que dice el Estatuto de Morena. Nosotros no vamos a interferir más simple y sencillamente en la verificación de que sus reglas ellos dicen cumplan las reglas y ustedes solo verifican que esas reglas se hayan cumplido. ¿Cuándo sacan la determinación? Mira, es posible que en estos días haya una serie de requerimientos, de aclaraciones, de documentos, si fuera el caso. Normalmente los hay. Cuando se conteste el último requerimiento, el INE tiene, a través de su Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, 20 días hábiles para poder definir la legalidad de esas designaciones e inscribir, en su caso, en el libro de actas a los miembros de la dirigencia. No dejo de lado, Carlos, que hay un dilema, un diferendo, que por cierto, pues ya también está en la cancha del Tribunal Electoral, entonces habrá que estar muy atento a todo lo que ocurre, pero comunicación abierta, siempre y cuando sea respetuosa de parte nuestra de lo que ocurre de los partidos y de parte de los partidos, de los actores políticos, de la autonomía del INE, siempre estará puesta sobre la mesa. En el tiempo que lleva el presidente López Obrador al frente de este país, hemos visto caer muchos organismos autónomos y a sus cabezas y a sus integrantes, otros doblarse, etcétera, etcétera, que si le sacan una investigación en la mañanera, que se los acusan de qué, gente que dice, no, yo no me quiero pelear, yo me voy, pásenle, quédense con su organismo autónomo, Dios les bendiga, ¿no? Y hemos visto muchísimos, de la mayor importancia, de todas las importancias, importancia política, importancia económica, importancia en derechos humanos, etcétera. Claramente la decisión de este fin de semana de mantener a Edmundo Jacobo es una señal, como es una señal, es poner la pata dura, pues. ¿Le va a dar a Lorenzo Córdoba? ¿Le va a alcanzar a Lorenzo Córdoba para enfrentarse a lo que parece ser un tsunami contra los organismos autónomos? Para ponerlo claro, ¿le va a dar a Lorenzo Córdoba para enfrentarse al presidente? Mira, Lorenzo Córdoba y el presidente del INE no es alguien que esté buscando enfrentarse a nadie. Está simple y sencillamente allí para cumplir una función constitucional, que es defender al órgano que preside frente a cualquier intento de intromisión indebida. Los principios rectores de la función electoral son independencia, entre otros, y autonomía, certeza, y eso van a ejercer hasta el final. La presión política puede ser brutal. O sea, el mandato que acaba en 3 años, ¿no? Sin duda, pero déjame decirlo así. El INE siempre ha estado desde su nacimiento sujeto a presiones políticas.
Eso puede ser deseable o indeseable. Las ha habido antes, las hay ahora y las va a haber mañana, Carlos. El problema no es si hay o no esas presiones, el problema es cómo se comporta el INE frente a esas presiones. Lo que estamos haciendo hoy es justo lo que hicimos ayer y lo que vamos a hacer mañana. No ceder a ningún tipo de presión de donde vengan, porque si no nosotros mismos vamos a ser parte del problema. Por eso yo confío en un nombramiento de 4 consejeros, pues que, déjame decirlo así, que mire hacia atrás y aprenda de los errores que se han cometido en el pasado, justamente como una manera de apostarle a un mejor futuro en términos institucionales y democráticos. Cuando no ha habido consenso en el nombramiento de los consejeros, ha habido cuestionamientos en torno a la autoridad electoral. Por eso lo que nos toca a nosotros es esa verticalidad. Nosotros no estamos a favor o en contra de nadie. El día en que lo estemos ya no somos aptos para ese cargo. Dicho eso, yo creo que... No los están arrinconando para que parezca eso. Para que parezca que son ustedes... O sea, los actores un equipo políticos empieza a cometer faltas y faltas y faltas y ustedes tienen que sacar tarjetas al grado que parece que están de un lado. El punto es que ahí el problema, en todo caso, es una intención de un árbitro, de un jugador, no del árbitro. Y creo que en ese sentido, pues lo que le toca al árbitro es no doblarse. ¿Por qué? ¿Y si le da al árbitro para no doblarse? Porque en el momento en que el árbitro deje de sacar tarjetas, cuando las tiene que sacar, el árbitro ya no está siendo imparcial. Y ese árbitro ya no sirve. Y nosotros hemos generado en los últimos 5 años un contexto inédito de alternancias, es decir, de posibilidades para que todos los actores políticos puedan, a través de las urnas, a través de los votos emitidos en las urnas, ganar o perder elecciones. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso. Por lo demás, pues mira, mi responsabilidad acaba en 3 años, Carlos. En 3 años me volveré a la academia, porque de ahí vengo. Pero, o sea, no renunciará a Lorenzo Córdoba antes. No, para nada, para nada. Venga la presión como venga. Pues mira, ya estamos curtidos. Llevamos 6 años defendiendo la autonomía. Siempre se puede poner peor. Siempre, pero estamos a la altura de los desafíos históricos. Carlos. Y entonces en 3 años de regreso a la academia. Sin duda. De la que nunca... de la que nunca he salido, mis clases las sigo dando puntualmente. 2024. Sí. ¿Está también en riesgo la sucesión presidencial? Mira, yo lo que te diría es esto, con el nombramiento, hoy en 2 meses van a estar ya 4 nuevos consejeros en el cargo. Esos 4 consejeros no solamente van a ser parte de la autoridad electoral en la elección del 21, sino también van a arbitrar la elección del 24. Muchos de los que hoy estamos ya no estaremos en 24. Yo creo que de lo que se trata es de un ejercicio acumulativo de fortaleza institucional. La mejor manera para que la elección del 24 no esté en riesgo es teniendo un INE fuerte y que sepa ejercer y defender su autonomía. En esas estamos. Y mientras eso no se pierda en el futuro, las elecciones del 24 podemos estar cierto que serán tan democráticas como fueron las del 18. Hoy se ha señalado mucho que al adelantar esta elección del Mundo Jacobo y decir que sí se puede hacer porque antes era IFE y ahora es INE, Lorenzo Córdoba adopta los argumentos de Evo Morales para perpetuarse en el poder. O sea, con los mismos argumentos que Evo Morales se perpetuó en el poder, están perpetuando al Mundo Jacobo. Pues lo que pasa es que Evo Morales tenía prohibido en la Constitución reelegirse una segunda vez. La primera vez que se reeligió fue conforme a la Constitución. Después empezó a hacerse un problema de interpretaciones jurídicas y demás, pues que llevó lamentablemente a una situación, a un país hermano, una situación en la que nadie quiere verse, ni nadie quiere verlos. En el caso del Mundo Jacobo, lo único que ocurrió fue la primera y única reelección a la que tiene derecho como secretario ejecutivo del INE. Y en todo caso, pues bueno, el punto es que esto no fue un argumento esgrimido por quienes en la mesa, por cierto, plantearon su no acompañamiento a esta decisión. Pero sí jugaron rudo, o sea, claramente ustedes jugaron rudo porque les están jugando rudo. Pues nosotros jugamos conforme a lo que dice la Constitución. Como saltas a la cancha, ¿no? Si de pronto empiezan las patadas en el minuto 5, bueno, pues vamos a las patadas, ¿no? Pues mira, yo no sé si es jugar rudo o no. Si es conforme a la Constitución, todo se vale. Lo que no se vale es jugar contrario a la Constitución. Y eso nosotros no lo hicimos. ¿No les preocupa que lo puedan controvertir ante la Suprema Corte o algo así? Mira, esto se podría controvertir en todo caso ante el Tribunal Electoral. Pero hay un dato que nadie ha subrayado en estos días, Carlos. De los 7 partidos políticos que están sentados en la mesa, 5 se pronunciaron
abierta y claramente, reconociendo el trabajo de Edmundo Jacobo realizado y confiando en que es la mejor decisión hacia el futuro. Los otros dos partidos políticos no se pronunciaron, al menos no públicamente, porque en corto, pues bueno, pues siempre ha habido un reconocimiento público al trabajo de Edmundo, y el único representante, digamos así, de parte, el diputado de Morena, que forma parte del Consejo, que señaló que no estaba de acuerdo con la reelección, no tanto, ojo, por la reelección, sino por el momento. Él nos decía, espérense a que lleguen. Él mismo hizo un reconocimiento abierto al trabajo de Edmundo Jacobo, es decir, todos los jugadores pues, han reconocido el trabajo de Edmundo, que por cierto es un trabajo que habla por sí mismo, es un trabajo profesional. ¿Hasta el consejero Ruiz Saldaña? Bueno, el consejero Ruiz Saldaña, no, él no habló en contra del perfil de Edmundo Jacobo tampoco, por cierto. No habría tenido elementos para plantearlo, por cierto. Habló en contra del proceso. Hablo en contra de mí, pero eso es una añejo planteamiento de alguien que no ha sabido adaptarse a la vida colegiada, adecuadamente. Pues la vida colegiada implica construir consensos, y construir consensos significa, no lo digo yo, lo decía que Hans Kelsen, construir consensos, perdón el academicismo, de allá vengo y allá volveré, mi querido Carlos. Hans Kelsen decía que el consenso significa que una decisión no esté totalmente conforme a los intereses de una parte ni totalmente conforme a los intereses de la otra. Es decir, significa saber ceder. Y cuando tú crees que negociar significa que jalar todo todo el agua a tu molino, pues evidentemente pues no tienes las herramientas suficientes para participar, para fortalecer la vida colegiada, y creo que eso es lo que ha venido pasando. Pero lo demás, mira, pues así están los colegiados, son complejos, y con José Roberto Ruiz, como con cualquier otro colega, siempre de parte de la presidencia estará tendida la mano y los puentes de comunicación. Una última, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, pero que la piense bien. Y no es trivia, ¿no? Seguro, después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos escuchado mañana, ¿en serio cree que el presidente López Obrador no está detrás de este intento de que Morena se quede con el INE? Mira, no lo creo, porque en ese momento, si eso fuera así, en ese momento sí estaríamos en un grave riesgo democrático. Y yo confío en el compromiso democrático del presidente. Yo creo que el presidente quiere pasar a la historia del lado de Madero, de Juárez, no del lado de Porfirio Díaz, no del lado de los que históricamente se han para que se relija, mira, yo creo que el presidente yo no creo que se quiera reelegir, por cierto. No, yo tampoco, y lo he dicho públicamente. Yo creo que no creo que esté detrás de esto. Es que es un presidente que habla de tantas cosas, habla hasta de las cenizas de José José y de si Juan Gabriel resucitó, literal, en la mañanera. Caramba, yo me hubiera esperado un pronunciamiento mucho más firme diciendo, no, a ver, esto no lo vamos a permitir, el árbitro tiene que ser árbitro, etcétera, y no agarrar y empezar que fifís, que el fraude, que no hicieron su trabajo. Yo escucho mucho más críticas al INE. A ver, más allá de los pronunciamientos que no han sido ni generosos, ni mucho menos con el trabajo del INE, no ha habido un reconocimiento al trabajo del INE en 2018, como sí ha habido de parte de otros funcionarios públicos. Lo que sí me atrevería a decir es esto, Carlos. En esa retahíla de intentonas claramente malintencionadas o políticamente intencionadas de subordinar políticamente al INE, el presidente ha dicho no en las mañaneras. Hace un poco más, 7, 8 meses, hubo una iniciativa de reforma electoral que presentada por un diputado, no es por Morena, por un diputado de Morena, que planteaba que a los órganos desconcentrados del INE los nombraba la Cámara de Diputados en vez del Consejo General, lo cual era claramente atentatorio de la autonomía. El mismo diputado presentó después, y el presidente dijo, esa no es mi reforma, y no pretende una reforma electoral. Unos meses después, el mismo diputado planteó la terminación anticipada del mandato del presidente del INE, y que fuera la Cámara de Diputados la que cada 3 años nombrara con una mayoría simple al presidente de esta institución. Frente a eso, el presidente de la República en una mañana dijo que no. Más adelante hubo, por primera vez en la historia,
había habido intentonas, pero nunca se había formalizado una solicitud para que el INE le entregara a la Secretaría de Gobernación los datos biométricos de las y los mexicanos que resguardamos en el padrón electoral. Y el presidente de la República dijo que no, que ese no era ni el momento ni los modos. Pero yo creo que el presidente no puede, en consecuencia, achacársele que esté detrás de esto que está ocurriendo. Y el mejor ejemplo es que no lo ha mencionado en estos días, ¿no? Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por venir. Al contrario, Carlos, siempre un gusto. El presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE 231.